Comenzamos esta edición de Espacio Arte con la coreógrafa Inés Rojas y su pieza Leve, un laboratorio escénico donde la danza nace impulsada por la improvisación. Retorno a lo eterno es una muestra pictórica de Matías Toro inspirada en la contemplación de los árboles del Cerro Ávila. El fotógrafo Luis Becerra presenta 32 imágenes de su registro de la histórica envoltura del puente más antiguo de París en 1985. En Caribe Sagrado, el pintor venezolano Teo Guedes explora el sincretismo multicolor de nuestro país. Caracas vibró al ritmo de la ola coreana. Este 15 de noviembre, modernidad y tradición se unieron en un evento espectacular, el K-Pop Concert 2025, organizado gracias a la alianza de la Embajada de Corea del Sur en Venezuela. Tengo un estreno llamado Leve, por primera vez con la compañía de Teresa Danza, del Teresa Carreño, que es una compañía sumamente bonita, con unos bailarines increíbles, donde estamos abordando el tema de la improvisación, que es donde yo me desarrollo con mi compañía Neodanza. Para ellos es una información nueva, una forma de abordar el movimiento y sacarlos de su confort o de su forma de moverse. Es lo que busco con esta coreografía. Yo hago procesos de laboratorio de improvisación y a partir de ahí van fluyendo las imágenes que después concateno una con otra. Ahora, el tiempo y el ritmo de las improvisaciones la tienen que llevar ellos. Entonces, es una responsabilidad enorme de generar ese ritmo que vaya a conquistar, a involucrar al público. Como yo les digo, aquí no hay una narrativa lineal que yo voy a echar un cuento de la historia de la Caperucita Roja, pero algo se va tejiendo que cada espectador se va a crear su propia historia. ¿Qué pasa en la improvisación? Como les digo, ellos a veces se frustran porque yo les digo, no me estás diciendo nada, tú no te das cuenta que agotaste y no estás trabajando con el imaginario. Porque si tú improvisas tienes que estar conectado con el imaginario. Y ese imaginario te va dando otro, te va dando otro, te va dando otro. Entonces eso es lo rico. Yo tengo, no sé, ya más de casi 30 años trabajando en improvisación. Ya yo no sé lo que es coreografiar todo como una obra concebida, todo montadito, todo. Entonces para mí eso es rico, porque el proceso nunca se cierra. Cada función, viernes, sábado y domingo, va a ser diferente, porque nunca generan lo mismo. ¿Sabes? Siempre depende tu estado, depende cómo tienes tu conexión. Le di el nombre de Leve. Es un proceso de transformación que busca uno despertar esas sensaciones y transformarlos en movimiento. Leve como la insoportable levedad del ser, que la vida es una y el momento es ese único. Ese momento no se vuelve a repetir. Entonces es como la improvisación, es in situ, es en el momento. Pasó ese momento y ya vendrá otra cosa y mañana no se repite. Esta presentación en la sala José Félix Rivas
de esta temporada, última temporada de la compañía Teresa Danza Contemporánea del Teatro Teresa Carreño, se la voy a homenajear al maestro Negro Ledesma. Aunque el maestro no me dio clase directamente, muy pocas clases recibí de él, lo conocí desde que yo era chiquitica. Por razones familiares tuvimos una relación, pero fue siempre un hombre demasiado vivaz, un hombre muy inteligente, muy conocedor de la materia, además con esa ironía y esa sátira que él era todo una personalidad. Su legado fue inmenso y espero que se siga manteniendo a lo largo de nuevas generaciones. Él fue el maestro de Cunningham en este país, dándole su toque latino, estudió en Nueva York, y los grandes bailarines, casi todos los grandes bailarines de esa generación vinieron de la escuela del taller de danza de Caracas. Entonces me siento muy complacida de quererle dedicar estas funciones al maestro Negro Ledesma. Las luces de mi obra están a cargo del maestro Rafael González, quien fue uno de sus discípulos, un gran bailarín de esa generación de maravillas, como digo yo, una bella generación de bailarines que tuvo a cargo el maestro José Ledesma. Poniendo mi trabajo que está inspirado en mis excursiones al Ávila. Yo vivo en el Marqués, subo frecuentemente al Ávila por la Julia, por el camino de la Julia o por Estilo Duarte. Y bueno, mis dibujos están inspirados en las excursiones que hago. Son todos, generalmente trabajo a partir de generando un registro fotográfico que luego dibujo otra vez en función de generar como una especie de boceto o un diseño transitorio como para generar ya el trabajo final, que son, bueno, detalles de las excursiones que hago, y a la vez, bueno, también me sirve como una manera de expresar, bueno, mis emociones, mi interioridad, pero también una aproximación al arte que tiene que ver con bueno, una inspiración como en el arte tradicional, ya sea el arte tradicional asiático, el arte tradicional indio, el arte tradicional chino. En la pintura tradicional china, especialmente en el sumie, que es una disciplina formal de la tradición china, se utiliza un papel que se llama xuan, que es un papel a base de arroz generalmente, y se utiliza tinta china, que es un producto especial chino, ¿no? Yo adapto un poco eso a los medios con los que dispongo y bueno, a la experiencia que ya he tenido en el trabajo artístico previo. Y bueno, en esa búsqueda y con una especie de técnica un poco no convencional, que es utilizar este papel Ingres, que es un papel, bueno, además, que es un papel de una marca muy tradicional y con una historia y un prestigio, bueno, muy alto, y generalmente se utiliza para el grafito. Yo lo utilizo como aguada, y eso, bueno, es como una especie de búsqueda experimental técnica mía. Soy diseñador gráfico, yo me formé en Prodiseño, en un instituto de diseño que ya no existe hoy en día, y bueno,
pero siempre me ha interesado el dibujo, incluso antes de empezar en prodiseño. También además vengo de una familia de artistas y arquitectos. Mi papá se llama Elías Toro, fue un escultor, murió el año pasado, escultor y arquitecto, y bueno, en mi casa hubo como una gran escuela hacia el arte, que bueno, que en mí se ha derivado en unos temas que no tienen que ver con los de mi papá, pero bueno, hay un gran fundamento que en esencia sí tiene, supongo yo, que tiene que ver. He trabajado como artista, o sea, he expuesto mi trabajo en varias colectivas. Previamente trabajaba temas como el autorretrato y también el paisaje urbano. He trabajado mucho a partir de temas de Caracas, de los motivos de la urbe. Y bueno, esta exposición es como otro enfoque, es una evolución, diría, de ese trabajo, un tránsito hacia otro lado que tiene que ver todavía con Caracas, pero desde otra perspectiva y con otros recursos conceptuales. La capital alemana es un gran imán turístico. Casi 13 millones de personas visitaron Berlín en el 2024. La gran atracción de la ciudad es principalmente su historia reciente y el gran abanico cultural que ofrece. Los más de 175 museos con temáticas diferentes le dan a la ciudad un sello de identidad. Por ejemplo, la famosa isla de los museos de Berlín. Su historia de éxito comenzó hace 200 años. Berlín celebra su aniversario a lo grande. En Berlín conectamos con Valentina Torrado, nuestro canal aliado DW, para que nos amplíe esta información. Buenos días desde Berlín, así es, la isla de los museos de Berlín festejará su 200 aniversario durante 5 años. El programa de actividades es inmenso, con exposiciones, eventos, presentaciones al aire libre, conciertos y actividades para todos los gustos y todas las edades. Hace 200 años se colocó la primera piedra del Altes Museum o Museo Antiguo en 1825, según un diseño de Carl Friedrich Schinkel, inaugurado en 1830. Luego le siguieron las construcciones de otros 4 museos: el Nuevo Museo, la antigua Galería Nacional, el Museo Bode y por último el Museo Pergamon en 1930. Este conjunto de museos contiene importantes colecciones de obras que datan del tiempo antes y después de Cristo hasta el siglo XIX y recibe por año cerca de 2,5 millones de visitantes. Todo comenzó con una idea visionaria del rey Federico Guillermo III de Prusia en 1819 y luego se convirtió en un conjunto museístico de importancia mundial y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. El Museo Antiguo, que alberga una colección de arte antiguo griego y romano y numismática. Le sigue el Museo Bode, que compone una importante colección de arte cristiano bizantino. La antigua Galería Nacional, con obras del siglo XIX. El Museo Pergamon, clausurado en este momento por trabajos de renovación, es conocido por sus reconstrucciones como el altar de Pérgamo. El nuevo museo, renovado en 2009 por el arquitecto Chipperfield, contiene el Museo Egipcio con el busto de Nefertiti, una de las piezas más destacadas, y la colección de papiros. La colección de papiros es una importante colección de piezas también prehistóricas y de la antigüedad. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Los saluda Valentina Torrado de DW. Es un trabajo sobre el artista Cristo, el que sucedió en París en el año 1985. Fue un trabajo de Alain Art, envolvió un puente Pont Neuf, el puente más viejo de París, con 40.800 metros cuadrados de tela, 13 kilómetros de cuerda y 12 toneladas de cables de acero. Eso lo hicieron 12 ingenieros, 300 obreros y duraron 17 días para hacerlo. Esta exposición duró 2 meses y este proceso de fotografías que están aquí en la exhibición sucedió que yo estaba haciendo un ensayo sobre los puentes de París y un día llegué al Pont Neuf y estaban empezando a envolverlo.
Entonces empezar a hacer el registro y a ver todo el proceso de envoltorio del puente. Después que fue terminada la obra, completaron la obra, esta obra duró aproximadamente 2 meses y yo comencé a hacer fotografías a diferentes horas del día para tomar los diferentes cambios que tenía la tela con la luz del sol. Esto me tomó un cierto tiempo, fueron más de 200 fotos y todo ese proceso que se hizo, se escogieron estas 33 fotos. Bueno, están todos invitados para que vengan a la exposición. Va a estar abierta esta exposición hasta el febrero o marzo del año que viene. Están todos invitados, el horario es de 11 a 5 de la tarde, de martes a domingo. Yo no conocía a Cristo, pero mi trabajo fue de casualidad, porque yo era estudiante y trabajaba en París y estudiaba fotografía. Y siempre hacía fotografías sobre los puentes y eso, y esto me dio curiosidad y seguí haciéndolo. Y fui descubriendo la obra de Cristo después con el tiempo, que averigüé con quién era el artista que estaba haciendo este trabajo. A Cristo lo vi así, con un casco y eso, pero de muy lejos porque yo siempre pasaba en moto. Y siempre pasaba por el lado del río Sena, que es para ver los puentes, porque precisamente estaba haciendo todo un proceso un registro de los puentes. Y siempre atravesaba París de lado a lado. Entonces conocía mucho los puentes y conocía mucho la orilla del Sena. Me imagino que escogió el puente porque es el puente más antiguo de París. Duraron como que fueron 200 años construyéndolo, 1500, creo que es así, tiene más de 200 años que lo construyeron. Empezó con un rey, terminó con otro, pero no conozco los nombres de los reyes. Es muy simbólico porque es el primer puente que se construyó en la ciudad. Sobre el río Sena, siempre es el Sena y siempre son varios puentes, Puente Alejandro III, el otro puente, o sea, hay muchos puentes. Sí, bueno, entonces, este trabajo es un proceso que se llevó porque eran fotodiapositivas y el proceso, la parte técnica es que se utilizó un escáner 850 Pro Exxon, que yo se lo manejo a una fundación y aprovecho a hacer el escanear cosas mías. Después que tú escaneas, tienes que limpiar la imagen una por una y después que limpias la imagen, después tienes que comparar con la diapositiva y llevar el color al color de la transparencia. Y eso fue, bueno, eso es un trabajo muy, muy grande, muy laborioso. Mi segunda exhibición individual llamada Caribe Sagrado es una exhibición que habla sobre la naturaleza, la flora y la fauna caribeña. Habla también un poco de lo espiritual, de la mitología indígena venezolana, por ejemplo la india María Leonza. Están también personajes como Guaycaipuro. Esta exhibición estará abierta al público desde el 13 de octubre hasta principios del año 2026. Bueno, hay muchos artistas venezolanos que son parte de mi inspiración y muy influyentes en mi obra, como lo son Bárbaro Rivas, Víctor Millán, Armando Reverón. Estas pinturas son un poco diversas en cuanto a técnica, en cuanto a formatos. Esta, por ejemplo, es una pintura que habla sobre... es inspirada en el indio Katia. En mi imaginario yo lo veo así, al indio Katia en las épocas antes de que fuera colonizada Venezuela.
y está mezclado también con las casas como en Katia, el jaguar, que es un animal parte de nuestra fauna, protectores de los indígenas, un animal ancestral, por eso está mucho en mis pinturas. Esta es una imagen que habla de la añoranza un poco caribeña, viviendo en un país tan lejos y tan frío. Siempre está en mi memoria la selva y la playa del Caribe. Vivo en Suiza desde hace ya unos años y trato siempre de venir 1 o 2 veces al año para seguir en contacto con mi familia y mi tierra. Esta pintura es un poco como la mitología de María Leonza. Hay personas que dicen que parece a Eva, de Adán y Eva. Esa es la tonina, una tonina con una pelvis que también está un poco asociada con María Leonza como representación de la fertilidad. La serpiente por las 3 potencias, que al mismo tiempo es una imagen de nuestra religión espiritista, donde aparece, como la que está aquí detrás, el negro Felipe, María Leonza y Guaycaipuro, que también representan nuestro mestizaje, aparte de las creencias que se le rinden a ellos. Caracas vibró al ritmo de la ola coreana. Este 15 de noviembre, modernidad y tradición se unieron en un evento espectacular, el K-Pop Concert 2025. Organizado gracias a la alianza de la Embajada de Corea del Sur en Venezuela, la Academia Coreana de Venezuela y el movimiento Hallyu Venezuela, los asistentes pudieron sumergirse en la cultura. Disfrutaron de la música salmunori, la impactante danza de tambores samgomu y la elegante danza de abanicos buchaechum. La noche no paró de vibrar con los energéticos covers de K-pop y una llamativa performance inspirada en el gran éxito animado del año, Demon Hunters. Y para cerrar con broche de oro, el cartel de artistas internacionales viajó directamente.
some girl, give me all your attention.